Estimados amigos, un verdadero placer estar de nuevo con ustedes en su programa Global Energy a través de la plataforma edudigitalmedia.com que nos presta y que nos permite hacerlo la Universidad Florida Global University aquí en Miami. Quiero significar de manera importante y agradecer una vez más todos los comentarios que he recibido a través de las diferentes redes sociales y a través de los mensajes directos sobre el programa, haciendo observaciones realmente importantes en función de poder ir mejorando cada día más. Entonces comenzamos y podemos ver allí en la lámina lo que tienen ustedes, como siempre, los precios del crudo para esta semana. El precio del crudo se mantiene estable y por supuesto hay unas acostumbradas subidas y bajadas que son propias del mercado, de lo que ocurre cada día, de las informaciones que le llegan al mercado sobre la situación económica, sobre el mundo global y las diferentes opciones que pueden haber desde el punto de vista político que inquietan definitivamente al mercado. Sin embargo, si nosotros observamos, en 14 de octubre, la semana pasada, lunes de la semana pasada, nosotros teníamos un precio de cierre de 53.60 para el WTI y para esta semana, ayer, el 21 de octubre, cerró en 53.50, o sea, bastante estable. El comportamiento del otro marcador del mercado, el Brent, pues cotizándose en el mercado de Londres, se mantiene una tendencia muy similar, con más o menos aproximadamente estas mismas subidas y bajadas, y el diferencial gira en torno a unos $6 en positivo. Quiere decir que estamos más o menos hablando de $59.50 la cotización de ayer para el crudo Brent, que básicamente pues se aplica a todo lo que tiene que ver las cotizaciones del crudo que viene del Medio Oriente y que se entregan en Europa. Ahora bien, hay un tema que necesariamente tenemos que tocar, porque es un tema que comienza a inquietar de una manera importante al mercado y que podría comenzar a ver algunas repercusiones próximamente. Y lo inquieta desde el punto de vista político, pero como hemos dicho en reiteradas oportunidades, lo que tiene que ver con el comportamiento político, las posibles influencias y una zona tan sensible como es el Medio Oriente, pues tienen una importancia vital en lo que es el mercado, en las cotizaciones del crudo. Se trata de la presencia muy marcada que Rusia está teniendo en el mercado oriente y que poco a poco se hace sentir. Me gustaría mucho comentarlo porque, como dije anteriormente, esto va a tener seguramente algunas repercusiones en el mercado a futuro. Vamos a ver entonces cuáles son esos aspectos que inquietan al mercado. En primero, yo creo que la influencia económica y política fundamental que está teniendo Rusia con Irak, tanto al norte como al sur, hay una diferencia importante en lo que significa desde el punto de vista de la influencia religiosa, chiita, sunita, entre el sur y el norte, pero Rusia tiene una importante influencia en ambas regiones. La tiene también, por supuesto, en Siria y obviamente en Irán. Y con Irán está el resto de los países que constituyen el llamado arco de poder chiita, donde se incluyen el Líbano, Jordania y Yemen. Así que por allí comenzamos a ir cerrando el círculo. Y recuerden además que Yemen es precisamente el país, las guerrillas en Yemen, los grupos terroristas de Yemen, son los que han perpetrado las incursiones en Arabia Saudita que terminaron hace unas 3 semanas atrás, con la voladura de algunos campos de producción y también afectando seriamente la refinería en Arabia Saudita. Luego hay una reunión que fue pasada por alto, que fue muy poco comentada en los medios audiovisuales y en las redes sociales, pero que a nuestro modo de ver las cosas es bien importante y sobre eso creo que también el mercado comienza a indagar. Se trata de una reunión que ocurrió en Teherán, la capital de Irán, entre los comandantes de las unidades fronterizas de la Guardia Costera de los Emiratos Árabes Unidos y de Irak. ¿Y esto para qué? Bueno, de allí salió un acuerdo, un memorándum de entendimiento que establece los compromisos de cada uno de estos 3 países para impulsar la cooperación marítima en el estrecho de Hormuz. O sea, un acercamiento importante en este caso entre lo que es Irán y lo que son los países como Irak y sobre todo los Emiratos Árabes Unidos, y ya van a ver por qué decimos esto. Todo en función de preservar el tráfico del crudo, de esos grandes tanqueros y esos grandes volúmenes que salen justamente por el estrecho de Hormuz, el lugar más angosto que tiene toda esa zona, todo el Golfo, y que está por supuesto muy, pero muy comprometido. Luego tenemos que los Emiratos Árabes Unidos, un bastión que siempre ha sido un aliado importante de los Estados Unidos,
Se producen allí en los Emiratos Árabes Unidos unos anuncios de una serie de acuerdos y queremos resaltar algunos que son notables, muy importantes, como fue el anuncio de la Compañía Nacional de Petróleo de Abu Dhabi, uno de los emiratos que componen los Emiratos Árabes Unidos, Abu Dhabi, la compañía ADNOC, que vendió una participación en el proyecto de gas de Ghasha a una empresa rusa, y la empresa rusa no es otra que Lukoil, y es definitivamente la primera vez que una compañía rusa se unió a una concesión de esta empresa nacional de petróleo de Abu Dhabi, ADNOC, y es el primer proyecto que Lukoil tiene en los Emiratos Árabes Unidos, de modo que es un poner el pie, una pequeña penetración, una pequeña afirmación de presencia en un país que ha sido tradicionalmente, como he dicho anteriormente, muy cercano a los Estados Unidos. Pero además, ADNOC también firmó un acuerdo dentro de lo que es el marco estratégico para la cooperación tecnológica con la empresa Gazprom Neft. Y es un compromiso sobre las nuevas tecnologías que están desarrollándose hacia arriba y hacia abajo, en upstream y downstream, que está haciendo esta empresa en Gazprom y que va a compartir con los Emiratos Árabes Unidos, particularmente con lo que tiene que ver con la empresa nacional de petróleo de Abu Dhabi. Y por último, un anuncio mucho más inquietante, sobre todo para las relaciones que hay allí en el Medio Oriente, sobre las cuestiones nucleares con Irán, Israel que se siente amenazada, el avance de Turquía que ha desplazado a los kurdos de sus fronteras y la problemática de Siria, la posibilidad de que vuelvan a resurgir allí los grupos terroristas, tiene que ver entonces con que el Ministerio de Energía ruso anunció que su empresa Rosatom, la empresa que está dedicada a eso, o sea, algo así como una Rosneft atómica, había firmado un memorándum de entendimiento con Cooperación de Energía Atómica de los Emiratos Árabes. O sea, una empresa que es la Corporación de Energía Atómica de los Emiratos Árabes Unidos, y que definitivamente marca un paso importante sobre la presencia de la energía nuclear. Por supuesto, está muy claro que allí está involucrada la energía nuclear para la generación, sobre todo de la energía eléctrica en el sector, pero no deja de tener una razón inquietante cuando estamos viendo la presencia de Rusia. De modo que cuando uno repasa esto, uno comienza a entender por qué el mercado ha dado señales de inquietarse y de comenzar a preocuparse en indagar un poco más sobre la presencia de Rusia cada vez más evidente en todo el Medio Oriente, y la ausencia notable, por supuesto, de los Estados Unidos, que inclusive han retirado sus tropas en Siria. Por ahora las estacionan o las colocan en Irak, pero han dejado el paso abierto para Turquía y el paso abierto también para la mayor presencia de Rusia. De modo que esto va a tener influencia seguramente en el mercado en los próximos meses, quizás para el próximo año ya esto va a ser un tema que va a estar marcando la pauta. Ahora bien, hay otro tema que también me gustaría seguir, y es el que hemos venido hablando por los últimos programas, que está relacionado con lo que la Agencia Internacional de Energía está proyectando desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, y que ratifican un poco más esa controversial afirmación que hemos estado haciendo de que para ya los próximos 10, 15 años nosotros vamos a ver una marcada merma de la participación del petróleo en el mercado. Y no estoy hablando de esto que no va a haber participación, pero estoy hablando de seguro que va a haber una merma, porque el gas y las energías alternas van a comenzar a ocupar el espacio que el petróleo se va a ver obligado a ir cediendo. Y comentando con un amigo antes de entrar en este tema, estábamos hablando además de lo que significan las nuevas restricciones. Primero, muy importantes restricciones que se están poniendo, sobre todo en el mercado europeo, y que cada día van a avanzar más en el mercado de los Estados Unidos, sobre las emisiones del CO2, y que tienen que ver con lo que es el diésel, sobre todo como combustible de carga en los Estados Unidos y como combustible de muchos vehículos de pasajeros en Europa.
y la necesidad de producir cada vez un azufre ultra bajo azufre, menos azufre en el diésel. Cada vez va a ser mucho más alta la restricción, y las refinerías que no estén adaptándose a estos nuevos cambios, pues obviamente no van a poder participar en estos mercados y se verán en la obligación de vender sus productos en mercados donde todavía estas restricciones no se hacen presentes. Por supuesto, mercados muy grandes como el de China y el de la India, pero que se van a cotizar a precios muy por debajo, y que además de esto pues tienen un costo de flete que va a mermar el precio que puedan poner en el mercado. Así que las tecnologías también no solo van a estar afectando la presencia del petróleo y de algunos combustibles para la generación termoeléctrica, el residual, etcétera, sino que además van a tener que adaptarse desde el punto de vista de las nuevas técnicas de refinación para que puedan entrar en los mercados cada vez más restrictivos desde el punto de vista ambiental. Ahora bien, la Agencia Internacional de Energía ha dicho en su informe anual que terminó el año pasado, el del año 2018, que espera ver un crecimiento espectacular, y así lo define, en las nuevas adiciones de capacidad de energía solar hasta 2024, lo que resaltará fuerte crecimiento general de energía renovable. Entonces, ellos están viendo primero en la energía solar una importantísima participación en el crecimiento. Hablábamos la semana pasada con nuestro invitado sobre las nuevas tecnologías, sobre la capacidad que tienen cada vez más las celdas fotovoltaicas en acumular mayor cantidad de energía, la certeza de que estas células y todas estas celdas que capturan la energía solar ahora lo pueden hacer en las dos direcciones, que además de esto, inclusive algunas son capaces de filtrar en horas de la noche algunos de los rayos ultravioleta o en días que no son muy asoleados, y esto pues va a ir creciendo. Estas tecnologías van a ir mejorando en el tiempo y van a obligarnos seguramente a tener mucha atención, a prestarle mucha atención a esto. Luego, la Agencia Internacional de Energía revela que las nuevas adiciones totales de energía renovable se dispararían, según sus estimaciones, 50% durante los próximos 5 años, y alrededor de 1.200 gigabytes adicionales. Esto quiere decir que la competencia va a ser ruda. Seguimos insistiendo en que van a ir ocupando espacio, que van a ir desplazando al petróleo, y que de alguna manera tratará de defenderse los hidrocarburos con la presencia del gas menos contaminante que el petróleo, pero con toda certeza que estos nuevos 1.200 gigabytes van a tener un peso importante en el mercado de la generación eléctrica, en la generación versus la generación termoeléctrica. Ahora, la energía solar por sí sola, según la Agencia Internacional de Energía, podría alcanzar una capacidad global del 600 gigabytes. Vale decir, en el 2024, que el 50% del crecimiento de la energía renovable lo va a tomar la energía solar. Y esto es realmente importante. Y cuando uno revisa en el informe, puede ver que los grandes impulsores, los países que más impulsan esto son Australia, por supuesto, un país donde el sol tiene costo cero, es abundante, y entonces es obvio que ese sea uno de sus grandes digamos metas, las grandes metas que tienen. También está Bélgica, los Países Bajos, Austria y California, otra de las tierras del sol. Vamos a ver, también nos gustaría ver que estamos hablando de los países impulsores, incluimos aquí el estado de California, porque dentro de los Estados Unidos hay otros estados como Florida que todavía no aparecen en ese nivel, pero California tiene el peso suficiente para poder compararse desde el punto de vista de impulsor con países como Australia. Definitivamente la conciencia ambiental en California es realmente importante, es uno de los issues más importantes que hay allí, y ellos han apostado en gran medida al sol. Además, en California nunca llueve, y sobre todo en el sur de California, como decía aquella canción de nuestros tiempos. Ahora bien, una de las cosas que desde la Agencia Internacional de Energía han venido resaltando es que las energías renovables ya son la segunda fuente de electricidad más grande del mundo, pero su despliegue aún necesita acelerarse si queremos lograr objetivos a largo plazo de clima, calidad de aire y acceso a la energía. Lo que queremos decir con todo esto, y eso es lo que hemos tratado, ustedes por supuesto se pueden dar cuenta, es de ir
asentando, de ir propiciando en ustedes la necesidad de tomar conciencia sobre las nuevas energías, la necesidad de tomar conciencia de que el petróleo va a ir perdiendo espacio y que países que dependen absolutamente del petróleo deben orientarse a buscar alternativas distintas. Entre esos países, por supuesto, está nuestro país, está Venezuela, que definitivamente, desde el punto de vista del diseño de la nueva política energética, del diseño de la nueva matriz energética, del diseño del nuevo plan país, debe considerar de una manera importante, por supuesto, impulsarse en el petróleo, pero ir considerando energías alternas que muy bien podrían calzar no solo con la energía solar, sino también con la energía eólica, que es quizás uno de los factores más importantes que también están comenzando a renovarse y que vamos a poder ver en un video que en unos minutos vamos a proyectar para todos ustedes. Así que lo que definitivamente en este momento podríamos compartir con ustedes es que el mercado petrolero se mantiene todavía estable, hay volúmenes de suministro importantes. Desde el punto de vista político hay algunas inquietudes que tienen que ver con el Medio Oriente, con la situación política en el Medio Oriente. Hay descubrimientos importantes como el que está ocurriendo en Guyana, que dicho sea de paso, y aunque no lo mencionamos porque estábamos hablando de la presencia de Rusia en el Medio Oriente, debemos decir que también Rusia tiene una presencia importante en Venezuela y ahora está tratando de incursionar también, ha dicho que lo va a hacer en los nuevos descubrimientos y en los nuevos desarrollos que hay en Guyana y en Surinam. Ahora, estos nuevos descubrimientos que van a poner volumen adicional, obviamente es un volumen adicional que podrá ser absorbido con toda seguridad en India y en China, seguramente así será, pero insistimos, va a haber cada vez un volumen que va a ser desplazado en los mercados donde las energías alternativas van a ir generando espacio. Entonces vamos a ver ahora un video que habla de las nuevas tecnologías, así lo dice exactamente. Dice, nuevas tecnologías para generar energías alternas que reducirán el efecto invernadero y que podrían cambiar definitivamente la visión del mundo sobre el punto de vista energético. Hola amigos, cada año la producción aumenta y el consumo de energía doméstica requiere de fuentes cada vez más potentes. Con su aparición aumentan las emisiones de gases de efecto invernadero y la flora y la fauna continúan sufriendo la contaminación. Los ecologistas continuamente nos alarman de este hecho, pero gracias a los científicos e ingenieros, hay cada vez más opciones de formas alternativas para resolver este problema. Hoy hablaremos sobre las tecnologías que pueden salvar a nuestra madre la Tierra. El generador Vortex Bladeless, desarrollado por una empresa española, es fundamentalmente diferente de las turbinas eólicas que conocemos. En concreto nos referimos a la ausencia de veletas o palas. La base de su funcionamiento es la llamada calle de vórtices de von Karman, un fenómeno que ocurre cuando los gases o líquidos fluyen alrededor de las superficies cilíndricas, durante las cuales se forman cadenas de vórtices. Así que el nuevo generador se denominó Vórtice y la serie de instalaciones diseñadas se denominó Vortex, es decir, el vértice. El elemento principal de su diseño, como puedes suponer, es un cilindro ubicado perpendicular a la superficie de la Tierra y que se estrecha de arriba a abajo. Su parte inferior se fija sobre la base de una barra elástica y la parte superior oscila libremente bajo la influencia de la fuerza del viento. Debido a este proceso, a través del sistema generador se genera energía eléctrica. Las características del diseño permiten que el generador no se desgaste durante mucho tiempo y también minimiza la pérdida de energía durante las oscilaciones. Según sus características técnicas, económicas y ambientales, los generadores de vórtice están más cerca de los paneles solares que las turbinas eólicas comunes. Vortex Bladeless cree que el futuro está en su desarrollo, ya que prácticamente no utiliza ni elementos móviles, ni engranajes, ni ruedas dentadas, ni ejes, ni tampoco las típicas paletas, por lo que la producción costará la mitad. Por las mismas razones, además de la ausencia de necesidad de lubricantes, el costo del mantenimiento se reducirá hasta en un 80% en comparación con los molinos de viento tradicionales. Además, la innovación crea mucho menos ruido durante la operación, lo cual es importante, debido al impacto negativo del ruido de baja frecuencia de los parques eólicos modernos en la salud humana y animal, y la ausencia de palas eliminadas
elimina la amenaza para las aves. Los desarrolladores también resolvieron el problema del calentamiento global. La emisión de gases de efecto invernadero en la producción de generadores sin veletas es 40% menor que en la producción de sus parientes más modernos. Entre otras ventajas de sus generadores, Vortex Bladeless es capaz de generar más energía en un área más pequeña, debido a su pequeño tamaño, en relación con las turbinas eólicas modernas. Además, el diseño de los generadores de vórtice les permite ubicarse cerca uno del otro, lo que incluso aumenta su potencial conjunto. Probamos el funcionamiento de los dispositivos en un túnel aerodinámico colocando dos molinos de viento Vortex uno frente al otro, y resultó que la segunda instalación recibe aún más energía porque utiliza los vórtices creados por la primera, dice uno de los desarrolladores, David Suriol. Esta característica compensa el hecho de que una instalación separada captura el 30% menos de viento que una turbina eólica clásica. Otra buena característica de la turbina de vórtice es la capacidad de instalarla directamente cerca de la casa, la oficina o cualquier otro edificio, sujeto a la presencia de viento allí. El descubrimiento accidental de una molécula esférica que absorbe dióxido de carbono del aire ofrece nuevas oportunidades en la lucha contra el calentamiento global, incluida la creación de bacterias genéticamente modificadas que pueden producir trampas de CO2. El cambio climático ha empujado a los científicos a crear tecnología que ayudará a capturar el dióxido de carbono del aire y usarlo como combustible. El climatólogo David Cate de Harvard argumenta que los dispositivos que usan esta tecnología podrían eliminar CO2 a un precio de $100 por tonelada. En 2009, Cate fundó la startup Carbon Engineering, en la que incluso Bill Gates invirtió. Carbon Engineering tiene su sede en la antigua ciudad forestal canadiense de Squamish. Allí se encuentra un gran ventilador experimental para capturar dióxido de carbono de la atmósfera. El aire recogido por el ventilador ingresa al aparato, donde pasa a través de un complejo proceso químico. El dióxido de carbono emitido puede enterrarse o mezclarse con hidrógeno extraído del agua y convertirse en combustible sintético. Carbon Engineering afirma que este combustible puede usarse no solo en motores de automóviles estándar, sino incluso en motores a reacción. Al mismo tiempo, su combustión contaminará la atmósfera menos que el combustible tradicional. Cada planta de Carbon Engineering es capaz de eliminar tanto dióxido de carbono de la atmósfera como 40 millones de árboles. Un equipo de investigación de la Universidad de Chester descubrió un método para procesar plástico y producir hidrógeno, que puede usarse tanto para calentar hogares como para combustibles sin más emisiones de gases de efecto invernadero. Para hacer esto, los científicos usaron un horno de vidrio calentado a 1000 grados Celsius, en el cual el plástico reciclable se descompone instantáneamente. Como resultado se obtiene una mezcla de gases, incluido el hidrógeno. Por primera vez esta tecnología se utilizará con fines comerciales a finales de 2019 en Cheshire. Tales planes causan preocupación a los ecologistas porque en su opinión se liberan sustancias completamente diferentes, incluido el metano, en el proceso de producción de hidrógeno. Según el proyecto de Cheshire, se capturará sustancias gaseosas y se enviarán a la estación para generar electricidad. Por lo tanto, las preocupaciones sobre esto son en vano. Este método de producción de energía aún debería ser más respetuoso con el medio ambiente que el utilizado en el Reino Unido. Ya hay inversores interesados en esta tecnología en Japón y el sudeste asiático. El Ministerio de Economía de Japón apoya el proyecto Cheshire, creyendo que traerá beneficios para el medio ambiente. Toneladas de basura de plástico ensucian los océanos año tras año. Los artículos de plástico desechables no se descomponen durante décadas, incluso siglos. Se encontró una solución al problema con el plástico. Simplemente se puede convertir parte del viejo envase de plástico en uno nuevo, pero no todas las personas clasifican adecuadamente la basura para que se envíe a las plantas de reciclaje de residuos.
unos científicos británicos de la Universidad de Portsmouth han avanzado mucho más. Descubrieron una enzima que come plástico por completo. Esta enzima es un producto de desecho de bacterias descubiertas en Japón en 2016, en una planta de reciclaje de botellas de plástico. Ella devora el polietileno como la principal fuente de energía. Y si una persona aprendiera a crear esta enzima artificialmente, el mundo podrá deshacerse tranquilamente del plástico y la naturaleza dará un suspiro de alivio. Las compañías energéticas modernas están comenzando a pensar cada vez más en las perspectivas de crear redes inteligentes que permitan controlar el consumo de energía, tanto el proveedor como el consumidor. Silver Springs Networks está desarrollando equipos que crean redes de mallas inalámbricas y transmiten datos de consumo de energía entre medidores, consumidores y servicios públicos en tiempo real. El sistema no solo permite ver directamente los costos financieros del suministro de energía, sino que según los datos obtenidos, ofrece modelos más económicos e indica la cantidad específica de ahorro. La tecnología promete ser económica y no exigir demasiado con la velocidad de transferencia de datos. Durante la aplicación de la prueba del sistema en 2010, fue posible ahorrar hasta el 33% de la electricidad, lo cual de hecho es simplemente un resultado increíble. La compañía Tire Wind de Túnez propuso otra opción para un generador eólico alternativo. Este dispositivo es un ejemplo, popular en nuestro tiempo, de la encarnación de formas y principios naturales en la tecnología. La referencia para los ingenieros que desarrollaron esto fue el colibrí, un pájaro que podía permanecer inmóvil en el vuelo. El diseño fue desarrollado por Anis Oyoni, utilizando la 3D Awinian Kinematics. Esta nueva turbina es un claro avance revolucionario en el campo de la mecánica. 2 alas con un eje vertical, hechas de fibra de carbono, con una longitud de un poco más de 1,5 metros cada una, y un área total de aproximadamente 1 metro permiten que la instalación genere kilovatios de electricidad. Además, el área ocupada por el generador es mucho más pequeña que el área requerida para instalar un generador eólico tradicional de potencia comparable. Además, como Vortex, el generador de viento Tire es menos ruidoso que los clásicos. Y de nuevo, es seguro para las aves y el medio ambiente en general. Los desarrolladores afirman que los resultados de las primeras pruebas de eficiencia energética de la tecnología son muy alentadores, al igual que los resultados de las pruebas aerodinámicas y las pruebas de resistencia de los materiales. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Esperamos que nada impida que estos proyectos se desarrollen completamente, dando así a nuestro planeta un soplo de aire fresco. Suscríbete al canal y dale me gusta. Nos vemos pronto. De modo que cuando nosotros vemos todas estas cosas, aquí lo único que nosotros estamos es ratificando que cada vez más las tecnologías juegan un papel fundamental. Y como siempre aterrizo en el caso de Venezuela. Y sigo insistiendo en que todo lo que tenemos que hacer desde el punto de vista del plan país, tenemos que hacerlo y verlo desde el punto de vista de las nuevas tecnologías, bien sea en salud, bien sea en educación, bien sea en turismo, bien sea en generación eléctrica y bien sea en el diseño de la matriz energética nacional. Yo creo que hay que pensarlo cada vez y repensarlo cada vez más. Tenemos que incentivar la investigación, tenemos que rescatar ese espíritu de investigación. Nosotros podríamos hacer centros de investigación importantes en algunos de los estados más deprimidos del país para atraer inversiones y al final del día centros de generación de energías alternas como la eólica o la solar en lugares como Paraguaná, por ejemplo, que hay una brisa tremenda constante en lugares como Nueva Esparta, como el estado Sucre. De modo que consideramos importante hacer este tipo de programas y vamos a seguir en esto y esperamos que podamos seguir teniendo el apoyo de ustedes. Por los momentos yo creo que ya estamos llegando al final de esta emisión de su programa Global Energy a través o en el espacio que nos presta la plataforma de la Florida Global University, la edudigitalmedia.com.